Noticias. Muy bien, amigos, estamos de regreso con más de Tecla Noticias cuando son las 8 de la mañana con 35 minutos, 8 de la mañana con 35 minutos, señores, ingresamos ya a nuestro bloque de entrevistas y a través de la plataforma Zoom ya tenemos al Magíster en Economía del Desarrollo, estamos hablando de Pedro Montalvo. Él es analista económico y hoy estaremos hablando de un tema bastante interesante, señores, acerca de la reducción del riesgo país en Ecuador, cuáles son sus beneficios, sus estrategias y también estaremos hablando un poco acerca de los mercados internacionales. ¿Cómo está, mi estimado Magíster? Primero, como medio de comunicación, agradecerle por haber aceptado la invitación que le hiciera Radio La Tecla desde la provincia de Santa Elena. Le saluda María José Solís y mi compañero Jesús Bernabé. ¿Cómo ha pasado? Muy buenos días, bienvenido. Qué gusto, María José. Todo bien acá en Quito con frío. Acá hace tremendo sol, mi estimado economista. Acá amaneció nublado y estos últimos días la lluvia ha sido permanente, entonces ahí vamos. Muy bien, mi estimado Magíster. Empezamos ya con la entrevista. Bueno, como es de conocimiento público, en la actualidad el riesgo país bajó a 413 puntos tras el retorno de Ecuador al mercado de capitales. Es por eso que le hemos hecho la cordial invitación, ya que usted es un experto en el tema. Esto representa una disminución de 33 puntos con relación a los 446 puntos en los que cerró el indicador el pasado viernes 23 de enero de este año 2026. Con cierre del 2020, en este caso con cierre del 27 de enero, bueno, tenemos ya una cifra, un indicador de 413 puntos de la reducción del riesgo país en el territorio nacional. ¿Cuál es su lectura referente a este tema, mi estimado economista? Bueno, en primer lugar, entender qué es el riesgo país y básicamente es un indicador que marca la probabilidad de cumplimiento de las economías frente a una deuda. Entonces, el Ecuador tiene una deuda con organismos internacionales y el indicador de riesgo país mide básicamente cuál es la probabilidad que nosotros honremos esa deuda. Entonces, mientras más alto es ese puntaje, obviamente eso indica que el Ecuador tiene una mayor probabilidad de incumplimiento. Mientras más bajo es ese valor, nosotros obviamente estamos indicando a los mercados internacionales que vamos a poder cumplir con esa deuda. ¿Por qué es esto importante? Porque a través de ese indicador, el costo de la deuda sí puede incrementarse o reducirse. Es decir, si es que nosotros tenemos un indicador alto, el costo para nosotros va a ser mucho mayor. En su defecto, si es que ese indicador, como actualmente está marcando la tendencia, se está reduciendo, el valor que nosotros adquirimos de una deuda es básicamente inferior. Entonces, ¿por qué eso es importante el día de hoy para nuestra economía? Porque el Ecuador estaba ingresando en este momento a cumplir una deuda que se adquirió en años pasados, hace unos 5 o 6 años, y que empieza su vencimiento a partir del 2026, y otra que se traslada justamente en años futuros. Entonces, esa deuda implica que el Estado ecuatoriano tiene que pagar ya no solo los intereses, sino el capital, y se vuelve oneroso, es decir, nos quita liquidez. Entonces, parte de la idea de la propuesta de gobierno fue colocar bonos en el mercado internacional, con ese dinero que ingresa al país, recomprar la deuda que tenemos actualmente, ¿sí? Y básicamente aliviar el peso de la deuda para este año. ¿Cuál es un factor ahí importantísimo? Que la compra, es decir, la compra de esta deuda que nosotros tenemos vigente, tiene que ser cubierta con la venta de estos bonos. En otras palabras,
la venta de estos bonos tiene que generarnos mejores condiciones para que nosotros podamos recomprar la deuda. Y básicamente eso fue lo que sucedió. Adquirimos una deuda a una tasa de interés menor gracias al riesgo país y eso nos permitió justamente recomprar la deuda y aliviar esta necesidad que tenemos, que teníamos para cubrir el día de hoy en términos de la deuda internacional que tiene el país. Esto implica un alivio para las cuentas fiscales del Ecuador y que eventualmente esos recursos pueden ser destinados, digamos, en términos del presupuesto. ¿De cuánto hablamos? Cerca de 8.000 millones de dólares que teníamos que atender en este año y se ha logrado liberar alrededor de unos 4.000 millones, ¿no? Entonces, y eso hay que dividirlo en términos de una deuda de corto plazo versus una deuda de largo plazo. Ese es un resumen bien, bien básico en términos de la situación actual de la emisión de bonos para el país. Ahora, mi estimado economista, muchos se preguntan cómo se traduce esta reducción en el presupuesto público. Si hablamos, por ejemplo, de salud, de educación, de obras, de seguridad acá en el país. A ver, esta colocación que nosotros decimos que fue alrededor de unos 4.000 millones de dólares se divide en dos tramos. Una que es para el 2034 y otra que está pactada al 2039, ¿sí? ¿Qué implica eso? Que nosotros tenemos un alivio justamente en términos de nuestras cuentas. El presupuesto actual del país para este año fluctuaba alrededor de unos 46.000 millones de dólares. Es una cifra bien grande, ¿no? O sea, para que nosotros podamos, digamos que plasmarlo. Y esos 46.000 millones de dólares tenían un desfase de cerca de 16.000 millones. En otras palabras, los recursos que tiene el Estado actualmente son de 30.000 millones. Le faltaba por justamente atender otros 16.000 millones de dólares. Entonces, parte de eso se estructuraba a través de un financiamiento, de una reestructuración y demás. ¿Qué le permite eso al Estado? En primer lugar, cumplir con el presupuesto definido. Es decir, si es que nosotros no llegamos a acceder a estos fondos, lo que tenemos que hacer es, a partir de nuestro presupuesto, ¿sí? Empezar a sacar recursos, por ejemplo, de algunos servicios, como puede ser salud, como puede ser educación, etcétera. Entonces, la idea fundamental en este momento es que se pueda honrar y cumplir con el presupuesto, que eso es fundamental. Entonces, ahí tenemos el tema de Ministerio de Salud, por ejemplo, Ministerio de Educación, que más o menos cada uno de ellos está rondando entre 2.500 a 3.000 millones de dólares al año. Tenemos el otro ministerio o área que es fundamental para nuestro país, que es el tema de seguridad, ¿sí? Que asimismo está fluctuando alrededor de unos 3.000, 4.000 millones de dólares. Y la idea es que esos presupuestos se puedan mantener. Caso contrario, si es que nosotros no logramos justamente atender a estos recursos y lograr ingresos para estos recursos, tenemos que empezar a sacar, es decir, tenemos que empezar a reducir la capacidad de gasto para estos ministerios. Entonces, un primer momento implica que, dada esta coyuntura en la cual hemos logrado tener estos acuerdos con los organismos internacionales, el día de hoy la idea fundamental es que al menos los ministerios puedan cumplir con su presupuesto. Y ahí viene un reto fundamental también, que es lo más difícil en el Estado es recaudar estos recursos, tener estos recursos. De ahí lo que tiene que hacer el Estado como tal, el gobierno y sus respectivas secretarías y carteras de Estado, es poder generar un gasto adecuado y poder cumplir con ese gasto, ¿no? Entonces, hemos visto lamentablemente en algunas ocasiones que del 100% de recursos no se logra colocar la totalidad. Entonces, ahí tenemos un desafío, digamos, como Estado en términos de cumplimiento de esas estructuras presupuestarias. Ahora, mi estimado economista, ¿qué sectores específicamente son los que se benefician más si el riesgo país se mantiene a la baja? A ver, el riesgo país implica, para hacer un símil, por cada 100 puntos, ¿sí? Nosotros, en términos de una deuda, aumentamos un 1%.
Entonces, si el Ecuador el día de hoy tiene más o menos unos 400 puntos, eso implica que nosotros potencialmente podríamos acceder a una deuda en el extranjero al 4%. Sin embargo, siempre se parte, digamos que de 4 puntos porcentuales. Entonces, tendríamos de base 4 puntos más 4 puntos nuestros, estamos alrededor de 8 puntos porcentuales en términos de la adquisición de una deuda. Actualmente la emisión de bonos ha salido por 8,9 más o menos. Entonces justamente ronda esa banda. ¿Qué beneficio tenemos ahí? Si es que nosotros recordamos o si es que nosotros vamos, digamos que a la emisión del año 2009, esa emisión del año 2020, perdón, esa emisión estuvo alrededor de 10, 11 y 12 puntos porcentuales. Se hicieron 4 emisiones durante un año. Entonces, si es que nosotros nos endeudamos en 1.000 millones de dólares, tendríamos que pagar, si es que es una deuda a 10 años, en el caso de un 12 o 13%, 130 millones de dólares anuales, ¿sí? Que es un número significativo, sobre todo para nuestras cuentas, ¿sí? Si es que nosotros logramos un endeudamiento al 8%, esa deuda se reduce a 80 millones de diferencia. En otras palabras, estos 40 millones de dólares en diferencia en 10 años llegan a ser 400 millones, con lo cual nosotros tranquilamente podríamos, por ejemplo, embarcarnos en un proyecto hidroeléctrico, ¿sí? O generar, por ejemplo, 400 millones de dólares es el presupuesto, por ejemplo, del Hospital Carlos Andrade Marín, etcétera. Entonces ahí tenemos justamente estos costos-beneficios en términos de un ahorro significativo de esta magnitud. ¿Ya? Y adicionalmente, en la compra de estos bonos, nos generó un saldo, digamos, por este diferencial de 1.000 millones de dólares. Esos 1.000 millones de dólares tranquilamente pueden ser destinados, por ejemplo, al sector social, llámese salud, llámese el alivio justamente en términos de presupuesto para profesores, ¿sí? O el tema que requerimos tanto el día de hoy, la parte justamente de seguridad, etcétera, ¿no? Entonces, generalmente el enfoque, digamos que de los gobiernos al tener estos saldos adicionales está orientado o debería estar orientado justamente hacia la parte social. Ok, economista, hablemos también del trabajo que está realizando el gobierno nacional, el presidente Daniel Noboa. ¿Qué debe seguir haciendo el presidente Daniel Noboa para que el riesgo país siga bajando y no vuelva a dispararse como en administraciones anteriores y en años anteriores? Pero antes de que me conteste, mi estimado economista, permítame unos segunditos porque nos vamos con una recomendación y retomamos la entrevista. Atención a esta recomendación, amigos. Mucha atención a esta recomendación. Comprar tu casa y pagar tus deudas se puede con el crédito Mi Casa Propia del Banco del Pacífico. El sueño de tener tu primera vivienda se puede, porque con una tasa de interés de tan solo el 4,87% y el respaldo del programa Miti Miti del Gobierno Nacional se puede. Solicita tu crédito en agencias del Banco del Pacífico, tu banco. Muy bien, retomamos esta entrevista. Son las 8 de la mañana con 48 minutos. Mi estimado economista, ¿qué debe hacer el gobierno para que el riesgo país siga bajando y no vuelva, en este caso, a dispararse como en años anteriores? Bueno, ahí podríamos definir, digamos que un conjunto de estrategias, ¿no? O sea, lo primero es estrategias que vienen atadas justamente a la estructura fiscal. Nosotros estamos haciendo un planteamiento desde el presupuesto del Estado, ¿sí? Que para poder cumplir este presupuesto, el Estado, el gobierno, nuestra economía debería crecer alrededor de unos 2,5, 2,7%, ¿no? Entonces, la idea es cómo nosotros podemos justamente mantener ese crecimiento, porque en la medida que nosotros logramos mantener un crecimiento, se pueden mantener las cuentas fiscales están atadas directamente a nuestra capacidad tributaria, es decir, a la recaudación del Estado. Esa recaudación es la que permite justamente atender estas obligaciones, no solo internas, sino también externas. Entonces, ahí un esquema fundamental es justamente poder tener esta capacidad de crecimiento del país, incluso incrementarla, es decir, ¿por qué no crecer en lugar de al 2,6, al 2,7, 2,8 o un 3% como se logró el año 2025? Entonces ahí hay un tema, un reto fundamental de generar políticas que nos permitan justamente estabilizar
y generar crecimiento adecuado. Y ahí, como un pequeño paréntesis, por ejemplo, necesitamos llegar a un acuerdo con Colombia porque la interrupción de comercio con Colombia nos impide justamente tener este tipo de crecimientos. Entonces, ahí uno de los aspectos fundamentales es ese. El segundo tendría que ver necesariamente con un esquema del manejo de la deuda, ¿sí? La idea es que una vez que nosotros hemos logrado estos acuerdos, este canje, llamémoslo así, esta transacción en términos de la emisión de bonos y recompra de bonos anteriores que estaban por vencer. Entonces, la idea es que podamos justamente manejar una estructura plena y con planificación en términos de orientada a cumplir esas obligaciones que tenemos. La idea es que el día de mañana o pasado mañana nosotros podamos seguir cumpliendo con esa planificación y que no tengamos que ingresar en un tema de reestructuración, porque en el momento en que nosotros hablamos de eso, automáticamente el riesgo país se dispara. La tercer punto que yo creería es unas reglas claras para el tema del manejo político interno, ¿sí? Una política mínima que nos permita tener una estructura de contratos tanto al interior, pero sobre todo para las inversiones extranjeras claras, que no cambien, que no varíen, que no estén con una alta volatilidad dependiendo del gobierno. Y ahí tenemos un trabajo normativo fundamental, ¿sí? Ahí tenemos que hacer una estructura en la cual nosotros podamos decirle al inversor extranjero, mira, las reglas del juego son estas y van a permanecer a lo largo del tiempo de esta misma manera. Y finalmente yo diría mantener y sostener esta política de relaciones internacionales amigables, no solo con la comunidad internacional, sino también con los organismos multilaterales, es decir, una acción directa, un trabajo fundamental con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial, con la CAF, por ejemplo, con el BID, que tenemos una alianza ahí directa, y que sea un acuerdo, digamos que diálogos permanentes para que ellos sean nuestros portavoces en términos de esta estabilidad. La idea es que para mantener un riesgo país bajo, la emisión de bonos no es nuestra única herramienta, sino que necesitamos un tema de un ordenamiento fiscal, crecimiento y una política adecuada tanto interna como hacia nuestros aliados extranjeros. Mi estimado economista, en la actualidad los mercados internacionales están confiando en estos resultados. Yo quería consultarle a usted si qué considera, cuál es su punto de vista acerca de la reducción del riesgo país. Esto hace que atraiga inversión extranjera de forma automática o de pronto se necesita algo más. ¿Usted qué opina, economista? Es una muy buena reflexión. El riesgo país ya empieza a generar un ruido en el buen sentido en los inversores internacionales. Entonces empiezan a preguntarse, ¿qué es lo que ha hecho el Ecuador para tener una reducción tan drástica, digamos que en el último año? Y no es menor pasar de 1.300, 1.400 puntos a 400 puntos, es una reducción fundamental, importante, ¿sí? Pero debemos acompañarla con otro tipo de estructuras de instrumentos. Como usted bien aclara, el tema fundamental es, per se, el riesgo país no va a atraer de la noche a la mañana mayores inversionistas. Sí va a atraer un tema de preguntas respecto a estos inversionistas de cuáles son estas condiciones del país. Entonces, ahí tenemos que apalancarla con otro tipo de instrumentos. Por ejemplo, normativas claras y transparentes. Acuerdos que le permitan justamente al inversionista sentirse seguro de colocar los recursos en el Ecuador. Es decir, por ejemplo, nosotros tenemos en nuestro país vecino, en el país vecino de Perú, reglas completamente claras en las cuales se atan los contratos a una ley que no cambia en el tiempo. Y por lo tanto, los flujos de recursos de inversionistas hacia Perú son multiplicados por 4 o por 5 veces lo que tenemos en el país. Entonces, uno de los aspectos fundamentales, desde mi punto de vista, es tener una legalidad, una jurisprudencia para este tipo de inversionistas que no pueda cambiar a lo largo del tiempo.
Es decir, si es que yo estoy interesado en una inversión, por ejemplo, de generación de energía hidroeléctrica para construir justamente un embalse, o si es que estoy interesado, por ejemplo, en generar energía fotovoltaica, ¿sí? Que el día de hoy viene a ser uno de nuestros puntos de lanzamiento de Asta. eh, ¿Qué deberíamos brindarle a ese organismo internacional o ese inversor internacional? Sobre todo reglas claras, ¿sí? Que no puedan cambiar en el tiempo. Que el día de mañana, cuando cambie el nuevo gobierno no regrese a ver con esta inversión para ver cómo la cambio, cómo la modifico. No, más bien le dé completamente un apalancamiento para que se mantenga, madure y eventualmente pueda atraer nueva inversión. Muy bien, mi estimado economista, queremos agradecerle. Muchísimas gracias por su participación en esta amplia entrevista. Ya en la parte final, ¿cuál sería su mensaje? Sobre todo lo que significa esta mejora, esta reducción del riesgo país para que de cierta manera la morocha, como decimos acá, a través de su mensaje, nos puedan escuchar acá en la provincia de Santa Elena. Bueno, la idea fundamental ahí es que el riesgo país es una invitación justamente a los organismos internacionales, a los inversores internacionales también, y se traslada la responsabilidad hacia el gobierno actual. El gobierno debe procurar manejar justamente esta situación y poder lograr, digamos que generar una estructura de largo plazo, que no se termine y se limite justamente al gobierno a un año o a dos, sino que podamos tener una política de Estado de mantener ese riesgo país a la baja, ¿sí? Y que esto sea una política de 4, 5, 10, 15 años con la cual el Ecuador finalmente podrá ver sus frutos. Gracias, mi estimado economista, muy amable. 8 de la mañana con 56 minutos, señores. Estuvimos conversando con el magíster Pedro Montalvo, él es analista económico, acerca de la reducción, señores, del riesgo país. En la actualidad está a 413 puntos tras el retorno de Ecuador al mercado de capitales. Recordemos, señores, que bueno, el indicador del 23 de enero, bueno, representó una disminución de 33 puntos con relación a los 446 en los que cerró el viernes 23 de enero. Esto significa, señores, que hasta el 27 de enero de este año 2026, según lo que indica el Banco Central, el riesgo país de Ecuador se ubica en 413 puntos. Es una noticia bastante positiva, señores. Realmente el riesgo país es un indicador elaborado por el Banco de Inversión que muestra cómo perciben al país los inversionistas o acreedores internacionales a los que Ecuador les debe dinero. Esto significa, mi estimado Jesús, para que la gente entienda, eso es más o menos como, por ejemplo, cuando de cierta manera, hablando a la morocha, cierto prestamista tiene de confianza de que tú vas a pagar, de que no vas a estar en algún endeudamiento y bueno, te tienen la confianza, mi estimado Jesús, de prestarte el dinero, de darte todas las facilidades, Claro. de darte todos los beneficios. Es más o menos lo que está pasando, señores, porque hay mucha gente que de pronto dice, bueno, ¿y en qué nos beneficia que el riesgo país, haya reducido el indicador? Nos representa muchísimo, señores. O sea, realmente sí es una noticia muy positiva porque significa, señores, que cuando el riesgo país de Ecuador comienza a subir, como ya ha pasado en administraciones anteriores, como ya ha pasado en años anteriores, bueno, eso es un reflejo de que los mercados internacionales están como nerviosos, Ujú. como que están dudando. ¿Será que invierto o no ¿Será que, invierto? oiga, usted se acuerda Sí, en su señor. momento, usted se acuerda en su momento cuando fueron las candidaturas, se vino la elección a presidente, donde estaba la candidata Luisa González, donde estaba el mismo Daniel Noboa, y el riesgo país estaba prácticamente subiendo porque no sabían quién iba a ganar, pues Exacto. porque estaban como nerviosos y decían,
¿será que de pronto gana Luisa González? Entonces como que les dio como miedo, como que por ahí como que estaban nerviosos. Pues, cuando ya se dieron los resultados, señores, de que en este caso Daniel Noboa había ganado, bueno, ya la situación cambió. Pero ¿por qué se ponen nerviosos? Porque temen que el gobierno no sea capaz de pagar sus deudas y caigan en lo que se conoce como... ¿Y por qué tiene miedo de que gane Luisa González? Que tiene cara de morosa, que no paga, ¿qué? Oiga, pero es en serio lo que le estoy diciendo, mi estimado Jesús. Es en serio. Sí, sí se acuerda usted, mi estimado Jesús, de lo que le estoy indicando, del Así riesgo es. país, cuando pasó esto del tema de las elecciones y estaba Luisa González y el mismo Daniel Noboa. Pero bueno, realmente es una noticia bastante positiva porque esto muestra, señores, que en los mercados internacionales hay más confianza en que Ecuador tiene los recursos suficientes para poder pagar sus deudas. 9 de la mañana, señores, antes de irnos a la pausa, vámonos con recomendaciones, Jesús. Atención a esta recomendación, llegar a tiempo a pagar el agua después del camello cuesta. Para eso existe Mi Banco, de Banco del Pacífico, para que ya no te cueste tanto. Hazlo en tu tienda, tu farmacia o en tu ferretería, que ahora es Mi Banco. Son las 9 en punto. Vamos a comerciales con la tecla 105.7. Inicio de espacio publicitario. El 2026 va a ser el año de la construcción, el año en que las familias puedan acceder a su propia casa, el año del empleo que se generará a partir de los proyectos de vivienda que financiemos y las vías que construyamos para que el país esté mejor conectado. Quiero cerrar esta intervención agradeciendo a los ecuatorianos que a pesar de las dificultades siguen creyendo